límites y continuidad, teoría. Esta presentación únicamente desea abarcar la teoría del siguiente tema, cuyo contenido está establecido por la definición de límite para funciones de dos variables por medio de epsilon delta, que sería su método formal. Asimismo, proponemos dos métodos que consisten en trayectorias y cambios de coordenadas para encontrar el límite de distintas funciones. Asimismo, establecemos la definición de continuidad para funciones de dos variables. Análogamente a esto, definimos para funciones de tres o más variables el límite y la continuidad en estas mismas funciones. Iniciamos con definiciones y teoremas, cuya primera definición es el límite de una función de dos variables. Técnicamente, sea f una función de dos variables cuyo dominio sea D, es decir, un intervalo, contiene puntos arbitrariamente cercanos a A, B, entonces decimos que el límite de la función de dos variables cuando x, y tiende a b es R. Y escribimos de la siguiente forma. Sería la notación más ideal para considerar nuestro límite. Como vemos, debe de tender hacia un valor L. Si para todo número epsilon mayor que 0, hay un correspondiente número delta, que es mayor que 0, tal que si x, y pertenece al dominio, es decir, el intervalo, y 0 es menor que la distancia de los puntos a considerar y menor a un número delta, entonces la diferencia entre la función con valores x, y menos el valor al que tiende es menor que epsilon. Aquí queremos decir que queremos encontrar la distancia entre f de x, y L, pues queremos hacer tender este valor a un número demasiado pequeño, pero que no sea 0, que tienda a ser un valor demasiado pequeño, cuya distancia podamos considerarla casi despreciable, pero sabremos de que existe un agujero en la misma función. Asimismo, vemos de que esto es análogo a la ecuación que define distintos puntos en geometría euclidiana, pues consideramos esta expresión también como un disco por la ecuación del círculo, cuyo radio está establecido por un número delta, lo definimos como d sub delta al disco, cuyo centro se encuentra en el punto A, B, en el plano XY. Asimismo, el valor del intervalo, L menos epsilon y L más epsilon, alrededor de un punto L, donde se mapearán los elementos de nuestro disco. Es decir, la diferencia de esto debe tender a un valor demasiado pequeño, alrededor de L. Considere, pues, el plano XY y una región muy general. Asimismo, dentro de esta región, considérese un disco cuyo radio es delta y este disco está denotado como D sub delta, cuyo centro es el punto A, B, es decir, el punto al que queremos hacer tender nuestra función. Asimismo, queremos hacer un mapeo que va de R2 a R3, tomando el eje cartesiano Z y haciendo tender nuestro valor A, B hacia L. Vemos de que queremos hacer que nuestro disco
esté mapeado entre estos valores L más epsilon y L menos epsilon, donde este es mayor, este es menor, y queremos de que este disco llegue a ser pequeño, y más pequeño, y más pequeño, hasta que tienda a A, B, y este mismo disco llega a tender al valor L, sin ser L. Solo queremos saber hacia qué ruta tiende nuestro disco. Y nuestro disco debe de tender hacia L. Considerándolo en R3 o en 3 dimensiones, consideremos una superficie, cualesquiera, una superficie general. Consideramos un disco, lo nombramos anteriormente como D sub delta, mapeándolo en nuestra superficie, es decir, un mapeo de R2 a R3, podemos observar de que en nuestra superficie existe un disco S, que ya está mapeado, cuyo centro es A, B, y haciendo su correspondencia, observamos de que es la misma región, lo único que ahora ya está hasta cierto punto deformada por nuestra superficie. Sin embargo, la estamos mapeando hacia valores muy cercanos a L, y estos valores muy cercanos a L son L más epsilon y L menos epsilon, haciendo tender L más epsilon y L menos epsilon hacia L, vemos una cierta correspondencia, pues queremos hacer los valores L más epsilon y L menos epsilon tan pequeños que lleguen a ser L. Tal como dijimos, queremos mapear nuestro disquito hacia L. Nuestra notación de límite la consideramos de distintas formas. Por comodidad, pueden hacerlo de esta siguiente forma, donde tomamos a X tienda A y Y tienda B. Esto será útil en el quehacer de los problemas. Y asimismo, f de x cuando tiende a L, cuando x, y tienden a A, B. Considera ahora los métodos para encontrar cada uno de los límites que se nos dan. Nótese que los siguientes métodos no establecen la demostración definitiva de los límites, únicamente tratar de encontrar posibles límites de las funciones. Este sería el método por trayectorias y el método por cambio de coordenadas. El método por trayectorias nos dice si f de x, y tiende a un valor L1 a lo largo de una trayectoria C1, y si f de x, y tiende a un valor L2, ambos con x y y tendiendo a AB a lo largo de una trayectoria C2, donde L1 y L2 sean distintos, entonces el límite de nuestra función no debe de existir. Esto quiere decir que según ciertas trayectorias, C1 y C2, estas pueden ser curvas o rectas, no importa, estas tenderán a distintos puntos y no solo a uno. Podemos ver la figura, cuyo punto L es igual a la coordenada A, B en nuestro plano XY, considerando una curva o trayectoria C1, observamos de que esta tiende a L, C2 tiende hacia L, y el fin del método de trayectorias es encontrar una sola trayectoria que no tiende hacia L. Podríamos considerar una trayectoria enésima y podemos observar de que esta tiende hacia el mismo valor L. Por lo tanto, podemos asumir de que el límite podría existir en este punto, pues tiende hacia un valor L. Sin embargo, supongamos que C2 tendiera hacia un punto L1. En este punto, podríamos ver de que existen dos valores, L1 hipotético y L. Entonces, si C2 tiende a un valor y estas dos curvas tienden a un valor distinto, entonces ambos puntos entrarían en conflicto y nuestro límite no podría existir. Siendo el caso de que las tres trayectorias tienden hacia L,
podemos afirmar de que podría existir el límite en el punto L. Asimismo, el método de cambio de coordenadas, sea f de x con coordenadas cartesianas xy, ubicado en el punto 0, 0. Esta es una condición especial, que esté en el punto 0, 0. Sustituyendo las coordenadas cartesianas por polares, obtenemos el siguiente límite, que queda en términos de ρ y de θ, y este igual al valor L. De esta forma, hacer tender a ρ a 0 sería el único fin que tenemos, pues nótese que θ queda constante. Únicamente debemos de recordar que el cambio de coordenadas cartesianas a polares se da por las siguientes expresiones, ya vistas en temas anteriores, como trigonometría o geometría euclidiana. Están dadas así las identidades y podemos verlo en nuestra gráfica en un plano XY. Consideramos el radio hacia el punto P con valor ρ y un ángulo de inclinación θ, y es fácilmente deducible nuestros valores XY en términos de funciones trigonométricas en términos de θ. La continuidad en funciones de dos variables, o sea, una función f de dos variables, se le llama continua en a y b, si el valor de f de x, y, cuando x y y tienden a b, es igual a la función valuada en a y b. Decimos que f es continua sobre su dominio si f es continua en todos los puntos a y b en el dominio. Esto quiere decir únicamente de que ya se puede tomar la libertad de evaluar nuestra función en términos de a-b, cuyos términos a y b son números reales, y podemos demostrar que f es continua en todo su dominio, diciendo que no posee agujeros la función, por lo que no tendrá valores no existentes a lo largo de f y no hay necesidad de restringir su dominio sobre f. Asimismo, que sea continua no implica que su dominio vaya de menos infinito a infinito, y proponemos el caso de la función logaritmo natural de x, cuyo dominio es de 0 a infinito. La clave de esto es entender que la función es continua en su dominio de definición. Sin embargo, el dominio de definición de una función cuadrática no es la misma que el logaritmo natural de x. Lo importante de esto es saber que media vez tengamos un dominio de definición, nuestra función podría ser continua, a menos que se tenga que demostrar por medio de nuestro límite. Entonces, haber demostrado el límite, ya podemos tener la seguridad de saber de que es continua nuestra función. Límites y continuidad en funciones de tres o más variables. Acá se trata de generalizar la definición de límite y continuidad para funciones de tres o más variables, tomando el caso de tres variables. El límite en una función de tres variables cuyo dominio contiene puntos arbitrariamente cercanos a b, c. Entonces decimos que el límite de f de x, y, z, cuando x, y, z tiende a b, c, es L, y escribimos que el límite cuando x, y, z tiende a b, c de la función de tres variables es igual al valor L si para todo número epsilon mayor que 0 hay un correspondiente delta mayor que 0, tal que si x, y, z pertenecen al dominio y 0 es menor que la distancia entre los distintos puntos en R3 es menor que delta. Entonces, la función x, y, z menos L es menor que epsilon. Recordemos de que esta es la distancia de tres puntos en tres dimensiones y de que esta es la diferencia entre la función y el valor L al que queremos hacer tender, cuyo intervalo está dado por epsilon más L y epsilon menos L. Una función es continua
en ABC si el límite de x y z, que tiende a ABC, es igual a la función valuada en estos términos, de A a BC. Decimos que f es continua sobre su dominio si f es continua en todos los puntos A, B, C en el dominio. Recordemos de que A, B, C son números reales y ya podemos tener la libertad de saber de que existen ciertos puntos donde existe un valor real y no un agujero donde se haga discontinua nuestra función. Entonces, esto sería todo. Gracias por su atención. Espero que les sirva a más de alguien. Saludos y buen día.